Dios les bendiga. Vamos a iniciar, vamos a leer la palabra de Dios en el profeta Samuel, capítulo número 4. Y vamos a leer en el versículo número 11 la palabra de Dios. Amén. Samuel, capítulo 4, versículo número 11. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo número 11. Amén. Gloria a Dios. Ahí donde estamos leyendo la palabra. Amén. Vamos a leer en el versículo número 11 la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así: en el nombre de Jesús, Señor. Dice: y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ogni y Finés. Y corriendo a la batalla un hombre, de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su rostro. Y cuando llegó, he aquí que Eli estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es esto? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Eli. Y era ya Eli de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, o sea, estaba ciego, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Eli: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Eli dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y él respondió, y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ogni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Dice el Señor. Ahí vamos a atendernos, hermanas. Hasta ahí vamos a leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a tener ahí la porción porque vamos a leer aquí la palabra de Dios un poco más. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te doy, Señor, que nos permites en esta tarde reunirnos para tu gloria, Señor. Gracias te doy, Señor amado, por tu misericordia, Señor bendito. Dios mío, Señor, tú eres nuestro guardador. Tú eres, Señor amado, aleluya, el que bendice, Señor amado, y nos guardas a tu pueblo, Señor, de todo mal, Señor. Señor bendito, obra en nuestras vidas, Señor, conforme a tu corazón, Señor amado, conforme al deseo de tu corazón, obra en nuestras vidas con esta palabra que nos has enviado esta tarde, Señor. Que recibamos tu bendición, Señor amado, los que estamos aquí presentes, y si alguien ve este video, Señor amado, para tu gloria, Señor, haz tu voluntad conforme al deseo de tu corazón. Que hagamos tu voluntad, Señor, te pido que sea por medio de tu amor, de tu paz, Señor, y con tu misericordia y tu presencia, Señor. Todo sea para tu gloria, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, para tu gloria eterna, Señor, y nuestra bendición eterna, aquí y en la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pido todo, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pido todo, Señor. Dios mío, Señor. Amén. ¿Se puede sentar, hermanas? Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El tema, hermanas, aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. El tema, hermanas, de la palabra de Dios en esta tarde es: el Señor es lo más importante. El Señor es lo más importante, hermanas. Siempre, siempre el Señor es lo más importante. Bendito sea el Señor. En esta porción de la palabra de Dios que estamos leyendo, aleluya, se muestra cuando el pueblo de Israel, hermanas, no sé si se recuerda la última vez que estábamos viendo este libro, porque lo estamos estudiando, solamente que de repente interviene la doctrina y como se detiene un poco, luego seguimos de nuevo y así. Pero en la porción esta que leímos ahorita es la continuación de lo que vimos la última predicación. En la última predicación que el Señor nos hablaba en su palabra era cuando Israel estaba en guerra. Él estaba en guerra con los filisteos, pero él no podía vencer a sus enemigos, no sé si recuerda. No podía vencer a sus enemigos y fueron atacados por los enemigos, y dice la palabra de Dios que mataron a 3,000 judíos y Israel fue vencido. Entonces ellos dijeron los ancianos: vamos a llevar el arca de Dios
¿verdad? Vamos a llevarnos el arca de Dios para que nos salve. Que recibiera salvación de Dios por eso. Porque llevaban el arca de Dios. Pero ellos querían llevar algo que simboliza la presencia de Dios. Pero no querían entregarse al Señor. Como que yo les digo a ustedes, yo quiero que Dios me bendiga, traigo aquí la Biblia, pero yo no quiero buscarle a Dios y yo ando pecando y no me quiero arrepentir ni pedir perdón y quiero seguir igual, así voy a estar. No sé, como traigo una Biblia acá a un ladito, siento que Dios me va a hacer que todo se me salga de maravilla. Como yo les decía a ustedes, que hay gente que tiene en sus casas la Biblia, yo ya tengo un salmo, en el salmo tal, y así. Y que Dios va a bendecir tu casa, pero pues ninguno busca de Dios, ninguno ora, ninguno lee la Biblia, ninguno va a la iglesia, ninguno le pide a Dios perdón ni nada, y piensan que porque tienen el salmo ahí abierto, Dios los va a bendecir, nomás están ensuciando la palabra de Dios. Que al contrario, la deben de tener cerradita para que no le caiga polvo, y si se vuelve a limpiarla, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Que nos ayude a hacerlo, mantenerlas limpiecitas, que no las hacemos a veces. Entonces, hermanas, ellos van así, y cuando van hacia la guerra, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó que ellos llevaban cosas que representan a Dios, pero no llevaban a Dios, y pues les fue hasta peor. El que llevan cosas de Dios, pues eso no quiere decir que va a tener eso no quiere decir que tengan la bendición de Dios. Pues si no buscan a Dios para que se vayan hasta lleno de versículos el cuerpo, de todos modos Dios no les va a dar nada. Pues. Mataron, en vez de haber matado 3,000, mataron casi 4,000, la primera vez, y ahí mataron 30,000 personas. 30,000 personas, primero eran casi 4,000, ahora fueron 30,000 personas. Y les quitan el arca de Dios. Y fueron vencidos. Entonces ahí nos quedamos nosotros, hermanas. Y aquí en la palabra del Señor, el versículo 11 lo volvimos a leer, como lo leímos la vez pasada. Pero porque la vez pasada, ahí solamente nos enfocamos en el aspecto que el arca de Dios había sido tomada. Y nos enfocamos de que habían sido muertos los dos hijos de él y del sumo sacerdote, Ofni y Finés, que Dios cumplió su palabra que dijo que iba a hacer. Que Dios había tomado la decisión de hacerlo y después lo revela que lo quería hacer y al último hasta lo hace. Y aquí en el versículo 11 se ve que Dios lo hace, cumple su palabra. Entonces, hermanas, cuando el Señor hace eso, nos quedamos en eso. Cuando Dios hace eso en el versículo número 11, sucede lo siguiente, que Dios da muerte a los dos hijos del sumo sacerdote, como él lo dijo, y el arca de Dios es tomada. Cuando es vencido Israel, que le matan sus 30,000 judíos, y pasa al versículo número 12 que dice, y corriendo de la batalla un hombre corrió de esa batalla cuando fueron vencidos, de Benjamín, ese hombre, llegó el mismo día a Silo. A Silo es donde está el tabernáculo de Dios, donde está él y el sumo sacerdote, y donde estaba el arca de primero. Dice, rotos sus vestidos, eso lo hacían como estaban en humillación, pues. Dice, y con tristeza. Dice, y tierra sobre su cabeza. Versículo 13 dice, y cuando llegó, he aquí que Eli estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Fíjense, hermanas, el interés de Eli, hermanas. Eli, hermanas, él era un hombre como nosotros somos hombres, ¿verdad? Seres humanos. Y como usted tiene hijos y uno tiene hijos, pero Eli, aunque sus hijos estaban en la guerra, fue Ofni y Finés, hijos de Eli, fueron a llevar el arca a la guerra. Él no estaba ahí con su corazón afligido por sus hijos, estaba afligido por el arca de Dios. Dice la Biblia que el corazón estaba temblando. No lo tenía alterado, le temblaba el corazón, como que se le movía, no sé, algo raro se estaba moviendo el corazón. Y hay que ver el corazón como que se nos mueve el corazón así. A veces no todo es con taquicardia, sino que el corazón se mueve. No sé si le ha pasado, así le pasa una vez, se mueve el corazón. El corazón estaba temblando. Y estaba así temblando él, hermanas, porque el arca de Dios no estaba. Por eso estaba así él, porque para él era más importante el arca de Dios, que representa la presencia de Dios, que sus mismos dos hijos. Por eso nosotros, hermanas, como cristianos, cada quien, usted independientemente, todos nosotros, chicos y grandes y todos, tenemos que, con la ayuda de Dios, afirmarnos de nosotros ver que Dios es lo más importante que todas las cosas. Amén. Que hasta nuestra propia familia, que todo. Porque nosotros, hermanas, si somos verdaderamente hijos de Dios, que lo somos, tenemos que poner a Dios siempre por delante. Tenemos que
ver eso. O sea, tenemos que, hermanas, poner al Señor siempre ante todas las cosas. Dice la palabra de Dios. Dice, sí, voy a continuar leyendo, hermanas. Dice el versículo, continúa el versículo 13, dice, por causa del arca de Dios, pues está tentando su corazón y estaba así ahí esperando. Dice, estaba en el camino, ¿verdad? Perdón, bueno, ya voy a seguir leyendo. Dice, llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas a toda la ciudad, gritó. Cuando el hombre que escapó de la batalla llegó a la ciudad de Silo y les dijo que el arca se les había quitado y que habían sido vencidos, gritó. Pero lo más tremendo, hermanas, porque habían perdido la arca de Dios, habían perdido, hermanas, simbólicamente la presencia del Señor. Dice el versículo número 14, dice, cuando él oyó el estruendo de la gritería, dijo su sumo sacerdote, ¿qué estruendo de alboroto es este? Pregunta, porque tiene sido una interrogación. Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Eli. Vino y le dijo a Eli, el mismo mensajero, dice, era ya Eli de edad de 98 años, dice, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Versículo 16, dijo pues aquel hombre a Eli, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Eli dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Le pregunta a Eli. Versículo 17, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos. Le dice una mala noticia, Israel fue vencido, lo hicieron correr, o sea, fue vencido, lo hicieron correr. Y fíjese, Eli está escuchando firme. Dice, y también fue hecha gran mortandad. Dice, también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y le dice que también mataron muchísima gente en el pueblo, pues mataron 30,000 hermanas. Pero Eli todo está firme escuchando, ¿verdad? Y fíjese, dice la palabra de Dios. Dice, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y él de todos modos se queda firme. Aunque sus hijos se los mataron, todavía está firme, fíjese. Y son sus hijos, se los mataron de un cada uno a los 2, los que tenía. Y todo está firme. Pero fíjese lo que dice. Dice, y el arca de Dios ha sido tomada, le dice. Dice el versículo 19, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, él cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta. Se cayó cuando escuchó que el arca se le había quitado. Y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Pero fíjese cómo dice el versículo 18, dice así, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, él cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. Porque era hombre pesado, al caer se desnucó y se murió. Y hermanas, a él le dijeron, Israel lo hicieron correr. Hicieron una gran mortandad en el pueblo, mataron 30,000 personas, hermanos, mataron bien mucho. Y él de todo está firme. Mataron a tus 2 hijos. Y de todo está firme. Pero cuando le dicen, les quitaron el arca de Dios, hasta ganas de llorar. Es cuando él ahí, hermanas, cuando él ahí recibe el impacto más fuerte y hasta se cae y hasta se mata. Porque, hermanas, lo más grande es el Señor. Si perdemos a Dios, hermanas, lo perdemos todo. Usted puede perder sus hijos, usted puede perder su esposa, usted puede perder su familia, usted puede perder, hermanas, a su padre, madre, puede perder uno a su pareja. Pero si uno pierde al Señor, está uno acabado, hermanas. A él le dijeron, fíjate que esto pasó. Israel huyó. Y era la segunda vez que los vencían. Les mataron casi 4,000 personas y ahora lo hicieron otra vez, ahora lo hicieron correr. Y mataron, hicieron gran mortandad. Y la Biblia decía anteriormente que mataron 30,000, ya lo leímos. 30,000 personas, 30,000 del pueblo mataron. Y de todos modos sigue firme él ahí con su corazón temblando, porque su preocupación dice que estaba así, su corazón estaba temblando, porque él estaba todo ahí, todo preocupado, afligido, ahí preocupado por el arca de Dios. No estaba preocupado por los hijos que los pudieran matar, sino por el arca de Dios, no que no los amaba, sino porque Dios está sobre todo. Cuando le dicen tus hijos son muertos, o tus hijos no los mataron,
Él de todos modos sigue firme, de todos modos, porque Dios es lo más importante. Pero cuando dice, ¿sabes qué? Nos quitaron el arca de Dios, humanamente, como si alguien dijera, nos quitaron a Dios, nos quedamos sin Dios ya. Fue cuando recibió el impacto y se va para atrás, no lo soporta, es algo muy grande, y se golpea la cabeza y se muere. Porque Dios, hermanos, es lo más importante. Amén. El Señor es lo más importante, hermanos. Por eso puedes perder esposo, puedes perder la mujer, puedes perder los hijos, puedes perder a la mamá, puedes perder al papá, puedes perder a quien sea. Pero si tienes al Señor, lo tienes todo. Pero si pierdes al Señor, ya no tienes nada. El Señor, hermanas, debe estar sobre todas las cosas. Amén. Este hombre que tenía 40 años, dice aquí juzgando a Israel, 40 años sirviéndole a Dios, él sabía como hombre que ya tenía tiempo que había buscado en las cosas de Dios, él sabía, y el pueblo de Israel sabía, todos sabían que lo más importante era el Señor, incluso de su familia sobre todo. Por eso él estaba con su corazón, hasta le temblaba su corazón y estaba ahí nomás esperando a ver qué pasaba y nomás estaba ahí. No estaba esperando a ver si ganaban, no le preocupaba a ver si nos matan muchos, nos matan pocos, a ver cómo. Él estaba así, dice la Biblia, que por causa del que Dios estaba así, cuando temblando, estaba esperando a ver qué pasaba, a ver qué acontecía, pues. Y cuando le traen las malas noticias, él sigue de todos modos firme. Hasta cuando mueren sus hijos, sigue firme. Pero cuando le dicen que pierden, hermanas, pierden la presencia de Dios, cuando pierden la gloria de Dios, es cuando él, hermanas, ya no pudo más y ahí fue su final. Porque perder a Dios es todo, hermanas. Dios es todo. Nosotros no somos dioses ni somos todo. Él es todo. Tenerlo a Él es todo. Tenernos a nosotros no es todo, ni tener a los demás es todo. Tener todo es al Señor. Amén. Eso tenemos que tenerlo bien claro, hermanas. Porque el Señor está sobre todas las cosas, ¿verdad? El que amare padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que amare hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, ¿verdad? Amén. El que no aborrece madre y padre, dice, y el que no aborrece a una esposa, dice, o sea, no puede ser su discípulo. Eso Jesús lo dice. ¿Por qué dice? No dice que uno odia a la familia, sino que uno debe de preferirlo a él, que aún que a la esposa, que aún que a la madre, que aún que al padre, que aún que a los hijos, que aún que a todo, como él prefirió a Dios, que a sus hijos, que a la familia. Amén. Es lo que Jesús dijo. No es digno de mí, dice el Señor. Tenemos que poner al Señor, hermanas, porque el Señor, hermanas, es nuestro gran amor. Ese es Dios. Y es nuestro gran amor, nuestro Salvador. Y él sí es fiel, no como nosotros que no somos fieles y no como no nos son fieles. Porque el Señor es fiel y verdadero con nosotros. Y Él no nos abandona ni nos traiciona nunca. Gracias, Señor. Tenemos que poner al Señor siempre primero ante todo. Siempre al Señor. Amén. Vamos a seguir la lectura, hermanas, en la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Versículo número 19, dice así, hermanas. Dice así. Y su nuera, la nuera de Eli, que acaba de morir, dice, la mujer de Finés, que era el hijo de Eli, el que murió, dice, que estaba, dice, encinta, está embarazada esta mujer, dice, cercana al alumbramiento, ya casi estaba para aliviarse, casi se le cumplía la fecha, oyendo el rumor, ella oyó que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó, se agachó, y dio a luz. Dice, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Versículo 20. Dice, y al tiempo que moría, cuando estaba aliviándose, se estaba muriendo. Al mismo tiempo ve que en un parto puede morir una mujer. Y al momento que moría, le decían las que estaban junto a ella, las parteras le decían cuando estaba muriéndose en el parto, no tengas miedo, que no tenga temor, que tuviera temor de que estaba muriendo. Dice, porque has dado a luz un hijo. No tengas miedo porque el que te está muriendo, tuviste un hijo. Dice, mas ella no respondió, dice, ni se dio por entendida. Mas ella, dice, no respondió, ni se dio por entendida. No le importó. No le importó, no les hizo caso, lo ignoró. Ignoró que estaba dando un hijo. Le ignoró porque Dios es más grande, hermanas,
que el hijo que estaba dando a luz estaba muriendo, y le dice: no tengas miedo, porque estaba muriéndose, porque ahorita dice a luz un hijo, y ella se dio por desentendida. Ella no le importó, ella ignoró eso. ¿Por qué? Porque sabía que se habían quedado sin el Señor. ¿Por qué? Porque Dios, hermanas, vale más que la misma familia. No le importó de que estaba dando a luz, ni le importó ni el hijo que estaba teniendo, porque nos quedamos sin Dios, pues. ¿Sabes cómo? Dios está sobre todo, hermanas. Amén. Dios está sobre todo. Y dice el versículo 21, dice: y llamó al niño, ella le dijo, Icabod. Le dijo al niño, Icabod. Icabod quiere decir sin gloria, porque se quedaron sin la gloria del Señor. Le puso sin gloria al niño por nombre. Dice, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios, dijo. Y por la muerte de su suegro y de su marido, versículo 22 dice, dijo pues, luego dijo esto otra vez, dice, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Es lo que le importaba, es el Señor, hermano. El Señor debe estar sobre todo, hermanas. El Señor debe estar sobre todo, hermanas. Ahí había acontecido algo tremendo. Aunque Eli amaba a sus hijos, no se compara con perder el arca, que simboliza la presencia y la gloria del Señor. Amén. Aunque esta mujer acababa de dar a luz, no se compara tampoco un hijo nuevo al perder la gloria de Dios. Por eso le puso a su hijo Icabod, le puso sin gloria, porque perdieron, dijo, porque ha sido tomada el arca de Dios. Por eso fue traspasada la gloria de Israel. Entonces, hermanas, nosotros tenemos que poner al Señor sobre todas las cosas, como Jesucristo dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Amén. Con toda tu mente amar al Señor, dice el Señor. Entonces tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas. Y amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas tenemos que amar. Entonces, hermanas, lo más importante que es el Señor, hermanas. Por eso, hermanas, usted puede no tener nada en este mundo, pero si tiene al Señor lo tiene todo. Y puede tener todo en este mundo, pero si no tiene a Dios no tiene nada. Así es. Como ese hombre que vimos en el estudio anterior que tuvimos, en el estado intermedio, el estado de los muertos, el estado intermedio. Ese hombre que tenía riqueza y todo, dice la Biblia, que abrió sus ojos en tormento. Todos los días hacía banquete con esplendidez. Fíjese, hermana, cuánto era una persona muy rica, porque usted, hermanas, para que uno haga un banquete un día con esplendidez, para que algo así grande, uno tiene que prepararse a veces por meses o por un año, o por ser cuánto tiempo para poder hacer eso, juntar dinero. Y para hacerlo eso, pero todos los días es que tener demasiado dinero, mucho dinero. Y él todos los días lo hacía. Era un hombre con mucho dinero, aunque era muy rico a lo mejor. Y él lo hacía así, pero ¿de qué le sirvió? Si abrió sus ojos en tormento. Como dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Jesús dijo eso. Y aparte, hermanas, lo único que puede saciar nuestro corazón es el Señor. Una persona por ignorancia puede pensar: si yo me caso y tengo una esposa, mi corazón va a ser saciado. Su corazón no va a estar saciado, lo sacia nomás Cristo. Una mujer por ignorancia puede decir: si yo me caso con un esposo, va a saciar mi corazón, y no le sacia su corazón, solamente lo sacia Cristo. Una mujer puede decir: bueno, si yo tengo hijos, mi corazón va a ser saciado. Un hombre puede decir: si yo tuviera esto, o si yo tuviera mi papá, si yo tuviera mi mamá, y los tiene, y entonces una persona es infeliz, porque nomás lo que sacia el corazón es Jesucristo. Amén. Jesucristo, hermanas, debe estar sobre todo, como aquí la Biblia lo muestra en el aspecto familiar. Eli pierde a su familia, pierde a sus hijos, pero no es tan grande para él el impacto que cuando le dicen que se quedaron sin la presencia del Señor. También su nuera, cuando se muere su suegro y se muere hasta su esposo, se muere. No es que hubo un problema, sino que se muere, se queda así, ella no lo puede recuperar porque se murió. Y aún hasta nace un hijo nuevo, ella no le importa el hijo, porque ella se enfoca en que se quedaron sin la gloria del Señor. Hasta le pone sin gloria a su hijo.
por la tristeza que tiene. Y así estaba muriendo la mujer y así muere, ¿no? Entonces, hermanas, el Señor debe estar sobre todas las cosas en nuestras vidas. Yo sé que nosotros no podemos a veces ponerlo así, pero nosotros tenemos que tratar de ponerlo así. Ore usted, cuando usted ore, dígale: Señor, ayúdame a ponerte sobre todas las cosas. Ayúdame a amarte como dice tu palabra. Ayúdame a ponerte, porque uno, hermanas, la verdad, uno pone a Dios en muchas cosas de nuestra vida, en muchas circunstancias de nuestra vida, pero en la vida de uno, pero a veces hay cosas que uno no lo pone al Señor. Pero el Señor debe estar sobre todo, hermanas, porque el Señor lo es todo. Y sin el Señor no tenemos nada. El Señor es el gozo de la tierra, bendito sea el Señor, es el gozo de toda la tierra, bendito sea el Señor. Como dice la palabra de Dios, que el Señor dice: en mi porción, le dice a Dios, perdón, que es su porción en la tierra de los vivientes. Amén. ¿Verdad? O sea, quiere decir que para Él, su parte en esta vida es el Señor. El Señor debe estar primero. El Señor debe estar primero. Y el Señor me dio unos versículos que hablaba de eso, pero ya se los fui mencionando, los tengo aquí anotados. Donde Jesús habla de eso. Jesús dice: el que amare, dice, padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Porque hay unos que no, mi mamá, los del mundo, mi jefecita, mi jefecito, dicen los del mundo, ¿no? Y sí está bien que los amen bien mucho y todo, pero el Señor está sobre todas las cosas. Aleluya. O mis hijos, no me los toquen, ¿verdad? Dice Jesús: el que amare hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, dice así. O hay personas que no, mi esposo es lo máximo, ¿verdad? Jesucristo también dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, versículo 26, le dice que el que no aborrece esposa a esposo, o no aborrece esposa, dice que no es digno de ser su discípulo, y también habla de los hijos también ahí. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanas, el Señor quiere que lo tengamos primero sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Y el que ama a Dios sobre todas las cosas, nada lo vence. Porque la gente, hermanas, no podemos estar todo el tiempo con los demás. Porque nosotros, hermanas, nos enfermamos, nos morimos, nos pasan cosas. La gente a veces está, ya después ya no está, que no le pase nada. Y no puede uno contar a veces así con las personas, uno le falla a la gente nos falla. Uno no puede contar con nadie, podemos contar en este mundo al 100% con ninguna persona, ni ningún familiar. Con el que podemos contar siempre es con el Señor Jesucristo. Si usted acaba de pecar, le acaba usted de fallar, a uno nos falla, a nosotros nos falla, nosotros fallamos, pero el Señor recibe nomás nuestras fallas, nosotros le fallamos nada más a Él, y usted se hinca, yo me hinco, le pide al Señor y el Señor le perdona. Amén. Si habla lenguas usted, empieza a pedirle a Dios perdón y empieza a hablar lenguas. O empieza a sentir que quiere hablar lenguas y le acaba de fallar al Señor. Y le pide perdón y le perdona, y le vuelve a fallar, lo vuelve a traicionar, y le pide perdón y otra vez empieza a hablar lenguas, o empieza a sentir la presencia de Dios y perdón. Ese que es tan fiel, que no te falla, que no hay nadie en el mundo, no hay otro como ese. Imagínense, hermanas, nos quedamos sin Él. El Señor está sobre todas las cosas. El Señor está sobre todas las cosas. Digo todo esto porque tiene que haber un despertar en nosotros como pueblo de Dios, como aquí se muestra la palabra de Dios con Eli y con su nuera, de que Dios debe estar sobre la familia, pues. Amén. Porque uno pone a veces uno la familia la pone primero, después pone a Dios y ya después pues todo lo que siga, ¿verdad? Yo no le hago así, pues, ¿verdad? Yo trato de no ser así, pero yo siempre trato como primero Dios. Yo sé que ustedes también tratan de hacer lo mismo, y yo creo que debe hacerlo primero Dios. Y a veces no lo hacemos porque somos seres humanos y tal vez no lo hacemos, tal vez si no nos damos cuenta en ocasiones. Pero primero es el Señor, en nuestro corazón debe estar siempre así. Y de ahí la familia y de ahí lo que siga, ¿verdad? Porque el Señor es nuestro Dios, es nuestro Dios. Si tenemos, imagínense, hermanas, esta desgracia que se quedaron ellos sin la presencia del Señor. Simbólicamente se quedaron sin el Señor. Qué tremendo, fíjese. Imagínense. Entonces el Señor está sobre todas las cosas, hermanas. Es un mensaje pequeño, pero es un mensaje, hermanas, profundo. Es un mensaje para pensarla, para que pensamos
en aquel que no nos falla y que es fiel y que es nuestro Señor y que debe estar sobre todas las cosas y lo debemos amar sobre todas las cosas. Y no endiosarnos con la gente, sino que Dios, ya existe uno que sí es Dios, que es Dios. Ese es el Dios. No endiosarnos con nadie, ¿verdad? Pero hay gente que se endiosa casi con las personas. Sino que el que, no hay que inventar, dice que un Dios, el que ya existe, que es Dios, y es el Señor, nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanas, Dios me les bendiga, hay que seguir adelante, vamos a hacer una oración ahorita. Sí. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, hermanas, a ponerlo sobre todas las cosas. Así es. Porque